Vivimos en un momento de la historia de la humanidad en donde algo tan simple como discernir lo que está bien de lo que está mal, diferenciar lo correcto de lo incorrecto, lo bueno de lo malo, se ha hecho una tarea enormemente difícil. Y eso afecta sin ninguna duda nuestra vida emocional, nuestra vida física, nuestra vida familiar, pero sobre todo nuestra vida espiritual. Por ese motivo queremos traerte luz a través de lo único que puede ayudarnos a comprender y diferenciar a través de la palabra de Dios, de la enseñanza, de la verdad que tenemos en Cristo. Espero que este mensaje traiga a tu vida luz, que te bendiga y te edifique y que de esa forma cambie totalmente la forma en la cual tú vives, pero que no únicamente eso, sino que tenga una trascendencia para la eternidad. Que Dios te bendiga y no te olvides de dejar tu like y suscribirte a nuestro canal si es que te ha gustado. ¿Quién necesita en momentos de su vida o tal vez necesita el día de hoy ser rescatado del fracaso? ¿Quién ha fracasado, se ha sentido fracasado algún momento en la vida? Bueno, entonces, si tú estás en este tiempo, en este momento, en esa condición que te sientes o estás verdaderamente fracasado, el mensaje va a ser para ti. Si tú has pasado por momentos así y no has sacado nada de ese tiempo, de esa estación, este mensaje es para ti. Y si tú tal vez más adelante en tu vida te está esperando un momento de fracaso, este para ti es una vacuna. Amén. Vamos a abrir la Biblia en el capítulo 21 del Evangelio de Juan. Capítulo 21 del Evangelio de Juan. Jesús ya resucitó. Semana pasada tuvimos un momento, un tiempo glorioso de resurrección. ¿No es verdad? En el cual fuimos más que bendecidos, ¿no es cierto? Más que bendecidos en todos los aspectos, en toda manera. Pero ya Jesús resucitó, ¿no es cierto? Jesús resucitó. ¿Y ahora qué? Bueno, lo que nosotros sabemos que se nos dice, inclusive en el libro de los Hechos que estuvimos abordando este día martes un poco, que hubieron pruebas indubitables de que Cristo verdaderamente había resucitado. Es más, eso es lo que nos confirma o lo que certifica verdaderamente que la resurrección de Cristo, de Jesús, ha sido, es y será el hecho histórico. Presta atención que justamente el pastor Néstor Díaz nos abordó este hecho de que fue un hecho histórico la resurrección, no un mito, no una leyenda, no una creencia, no fue un evento histórico certificado. Y no únicamente eso, sino que este evento histórico de que Jesús se levantó de los muertos ha sido, es y será el más monumental que ha existido y que existirá. Por lo tanto, es de esperar en un hecho de tal magnitud que haya dudas en las personas. ¿Realmente eso fue verdadero? ¿Realmente sucedió? También es de esperar que haya quienes quieran desacreditar este hecho, como ocurrió. El pasar el rumor de que en realidad habían sido los discípulos que habían robado el cuerpo en lugar de Jesús haber resucitado. Y mismo Dios, sabiendo eso, de que esto se iba a presentar, es por eso que Jesús, valga la redundancia, como nos dice en el libro de los Hechos, capítulo 1, se presentó vivo Jesús con muchas pruebas indubitables, apareciéndose no una vez, no un día, no un momento, sino que se apareció 40 días después de haber resucitado, hablándoles acerca del reino de Dios y mostrándose y haciendo hechos u obras como si Jesús continuase verdaderamente vivo. Y lo que vamos a leer hoy es uno de esos hechos, es una de esas pruebas, es uno de esos eventos en los cuales en el libro de los Hechos se nos relata y el cual certifica que Jesús no fue un mito el que resucitó, no fue una leyenda urbana, sino que verdaderamente aquel que había sido muerto y crucificado, de verdad, se había levantado entre los muertos. Juan capítulo 21.
Comenzando desde el versículo primero, dice así, y vamos a ponernos de pie, por favor, para leer con tu Biblia, si tú no trajiste Biblia de papel, Biblia digital. Dice así, ¿lo tienen todos? ¿Lo tienen todos? Dice así, después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros de sus 2 discípulos. O sea que los apóstoles estaban prácticamente casi todos reunidos en ese momento. Y Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Gracias, Cristian. Ellos les dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche, ¿qué dice ahí? Y aquella noche no pescaron nada. Y cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echa la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces que tenían. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, ¿quién era el discípulo a quien Jesús amaba? Aquel discípulo a quien Jesús amaba, dijo a Pedro, le dijo a Pedro, ¿verdad? El discípulo que Jesús amaba. Bueno, es Juan, ¿verdad? Juan es quien escribe este evangelio. Entonces dice, a mí es quien más me ama. ¿Quién no se cree siempre más amado por Jesús que otros? Yo sí. No, dice así, aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Y Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron a la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Tú imagínate esta situación, arrastrando la red de peces de tanta cantidad que tenía. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo, traed de los peces que habéis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces. ¿Cuántos en total? 153 peces. Y aún siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? O sea, no habían percibido o no habían dado cuenta con total seguridad de que verdaderamente era Jesús, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dijo, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Entonces en el versículo 15 le dice que cuando hubieron comido, después que comieron, tuvieron ese tiempo juntos, Jesús le dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, oh, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Y Jesús le dice, apacienta mis ovejas. Padre, gracias porque esta es tu palabra, viva, eficaz, suficiente para cumplir cualquier propósito sin necesidad de un predicador. Gracias, mi Dios, porque en tu misericordia tú dispusiste usar tus siervos, tus hijos,
como instrumento, Señor, para que tu mensaje sea predicado. Y yo te ruego en el nombre de Jesús que tu siervo sea vaciado completamente, Señor, de todo aquello que no te glorifica y seas tú, oh Dios, seas tú, Espíritu Santo, el Maestro esta mañana. Que en mi vida continúes tu obra, perfeccionándome un poco más cada día a la imagen del varón perfecto, Jesucristo. Y que asimismo también lo hagas en cada uno que esta mañana vino con un corazón dispuesto. Vino diciendo, yo necesito cada día parecerme más a mi Señor. Te pido que así obres en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puedes tomar ahí tu asiento. Como dije en la introducción, esta es una de las pruebas indubitables que nos menciona en el libro de los Hechos, de que la resurrección de Cristo fue algo genuino. Que el que había sido crucificado, muerto y enterrado, de verdad se había levantado entre los muertos. Es más, para que nosotros veamos la Biblia o la historia que se nos contó aquí, claramente podría decir que inmediatamente se dieron cuenta de que era Jesús. Sin embargo, nos deja ver que no habían percibido, no se habían dado cuenta que era realmente el Señor. No sé si porque lo veían imposible que resucitara y eso en cierta forma no les permitía darse cuenta, pero en realidad hasta que el Señor se los confirma. Pero esto no es únicamente en esta ocasión una prueba indubitable de la resurrección, sino que también nos deja ver, y no únicamente en este pasaje, nos deja ver cuál fue el ambiente, cuál fue el ánimo, cómo quedaron aquellas personas que habían caminado juntamente con su maestro. ¿Cómo habían quedado los ánimos de aquellas personas que habían estado al lado del Señor y que lo vieron colgado de esa cruz y lo vieron también cómo llevaron su cuerpo molido y lo pusieron en una tumba? Y nos muestra aquí algo que anteriormente también se nos muestra en otros discípulos. Estos discípulos que no nos da el nombre, que si tú te recuerdas, aquellos que iban de camino a Maús desde Jerusalén, ¿te recuerdas? A los cuales Jesús también se les aparece a ellos antes de este evento que leímos aquí. Y se nos dice que ellos venían cabizbajos. Y Jesús se aparece y les pregunta qué es lo que ha sucedido, de qué conversan, qué es lo que está pasando. Y ellos le dicen, estoy parafraseando, ¿acaso está en el Evangelio de Lucas capítulo 24? Dice, ¿acaso dice tú eres el único que no se ha enterado de lo que ha sucedido? ¿Acaso tú eres el único que no se da cuenta por qué es que estamos con este ánimo? Porque aquel Jesús, el profeta, el que hizo grandes maravillas y milagros, aquel el cual nosotros teníamos la esperanza de que sea el Mesías esperado y nos libere, ha muerto. Y ya es el tercer día y nada ha pasado. ¿Cómo es que vamos a tener un ánimo diferente? Y nosotros vemos aquí, en esta ocasión, a Pedro, a Juan, los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos que no nos dan nombre, los cuales después de haber visto que el Señor había muerto y había sido enterrado, según los entendidos dicen, habían optado como por volver a su vida rutinaria. Ya el momento precioso, el momento de gloria, se acabó. Murió cuando murió nuestro maestro. Por lo tanto, volvamos a pescar. Volvamos a hacer la vida que teníamos antes. Y es ahí donde justamente como leímos recién, dice Pedro, me voy a pescar, y los otros discípulos se fueron juntamente con él. Por 3 años habían estado con su Señor. Habían visto su gloria, pero eso se había terminado. Habían visto experiencias increíbles, pero esa ya no iban a ocurrir más. Sin embargo,
Sin embargo, en este momento en donde ellos deciden ir a pescar y en cierta forma retomar su vida cotidiana, su vieja vida, las cosas iban a ser diferentes. Porque imagínate nada más lo que ocurrió aquí. Nosotros tenemos pescadores profesionales. No cualquiera aquí, ¿verdad? De nosotros que va a pescar, hablando por mí, ¿no? Y de repente no pesca nada y a veces hasta le toca exagerar, ¿no? Se corre el mito de que entre los pescadores hay muchas mentiras de cuál pescó el pez más grande, ¿no? Es cierto, no sé si en todos lados es así. Pero aquí estamos delante de pescadores profesionales. Y no únicamente pescadores profesionales, sino también en una barca, no desde la orilla. Tampoco con un anzuelo y una caña, sino con una red. Estos hombres especializados estuvieron toda la noche y ya estaba amaneciendo y no habían pescado absolutamente nada. Yo me imagino la frustración, el desánimo que estas personas tenían. Ya no está más con nosotros Jesús, ya ese tiempo terminó. Volvamos por lo menos a aquello en lo cual nosotros sabemos hacer y bueno, tal vez encontremos ahí un propósito, encontremos aquello que hagamos el resto de vida que nos queda. Pero resulta que vuelven a eso y encima de la experiencia de la pérdida de su maestro, aquello que hacían habitualmente fue un completo fracaso. Tal fracaso fue este que Pedro, según se nos dice después, hasta la ropa se había sacado en la barca. Yo me imagino, me gusta ahí pensar un poco, me imagino Pedro, ¿verdad? Porque uno cuando empieza a ver que las cosas no se hacen, empieza a acalorar, ¿no es verdad? Y Pedro era alguien acalorado. Yo me imagino, ¿y estos peces cuándo van a salir? Me imagino toda esa rabieta de Pedro y tirando la red para un lado, tirando para otro, diciendo algo, así sea uno, tengo que sacar. Toda la noche no sacó nada hasta que dice, me imagino, ¿no? En esa fatiga se quita la ropa y dice, yo me voy a tirar acá a descansar y comienza a amanecer. No pescaron nada. Y no únicamente eso, sino que también tenían hambre. Cuando creían que las cosas no podían quedar peor, a pesar del esfuerzo que pusieron, las cosas empeoraron. Estaban rumbo realmente a un fracaso total. Y así muchas veces nos sucede a nosotros. Estamos mal, estamos pasando tal vez por un momento difícil en nuestras vidas. Un momento complicado. Las cosas se han puesto realmente difíciles, pero no queremos rendirnos. Y hacemos todo lo que está a nuestro alcance, nuestro conocimiento, todo lo que podemos hacer. Ponemos nuestro mejor para salir adelante, para que las cosas mejoren, para decir, bueno, hay que pasar la página. Sin embargo, nada sucede. Hay momentos donde damos todo y creemos que de esa forma vamos a tener un cambio en nuestra vida y así también un cambio en nuestra situación. Y a veces terminamos derrotados. Muchas veces nosotros como inmigrantes sabemos eso por la experiencia de migrar a este país. En alguno de los casos en nuestros países estábamos de esa manera. Nos sentíamos que ya no había salida, que realmente las cosas no había esperanza y ponemos todo nuestro esfuerzo, nuestra expectativa, nuestra confianza en que saliendo de nuestro país y viniendo aquí a América, ahí la vida va a cambiar completamente y juntamente con eso también nuestra situación. Y es verdad que hay cambios, pero también es verdad que muchas veces no son positivos. Porque no es uno ni dos que de los casos que ocurre, que por un cambio o una mejoría económica, a cambio de eso, valga la redundancia, negocian su familia.
Y los discípulos estaban de esa manera. Los discípulos estaban frustrados, desanimados. Dijeron, ni siquiera el volver a hacer lo que hacíamos antes nos está saliendo bien, hasta que aparece Jesús. Aparece Jesús y los rescata del fracaso. Porque ¿sabes qué? Nuestro Señor es especialista en rescatar a las personas del fracaso de su vida. ¿Tú te recuerdas los de las cuevas de Adulán? Cuando estaba persiguiendo Saúl a David. Y David se esconde en la cueva de Adulán y dice, David, yo tengo que hacer un ejército para poder defenderme de quienes me están persiguiendo. Y así mismo David lo hace. Y se nos cuenta que en el momento en el cual hace ese ejército, que está en el primer libro de Samuel, capítulo 22, dice que cuando David huyó a la cueva de Adulán. Cuando toda la casa y sus hermanos y su padre lo supieron, vinieron allí. ¿Y sabes qué personas vinieron? Y fueron esas personas el ejército de David. Y se juntaron con él también, con David, todos los afligidos, endeudados, y todos los que se hallaban en espíritu. Y fue hecho David jefe de ellos. Y era un total de 400 hombres endeudados, afligidos de espíritu, fracasados totalmente, amargados de espíritu, afligidos. Y este fue el ejército de Dios para David. Dios los rescató de su fracaso y mostró en ellos. Aquí vamos a ver, hizo justo con estos que están siendo columnas de su iglesia, que también mismo con rescate con cada uno que lo está amargado, está totalmente, el Señor lo toma para rescatarlo del fracaso y hacer saber al ejército. ¿Y qué es lo que nosotros debemos de hacer entonces? O mejor dicho, ¿qué es lo que Jesús hace con aquel que hoy tal vez está en su fracaso y está o ha dado todo su esfuerzo y no ha conseguido absolutamente nada? Es más, parece que las cosas todavía le van peor. Jesús les dice, al ver que no habían pescado en toda la noche, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Yo me imagino esta respuesta. Le respondieron, es cortito lo que dice, no. No. Pero ¿sabes qué? Por lo menos reconocieron. Esta pregunta que Jesús le hace, le dice, hey, ustedes se esforzaron toda la noche, son profesionales pescadores, tienen red, tienen barco, y haciendo todo eso, ¿han conseguido algo? Ha dado fruto, esfuerzo, toda su capacitación, ha dado fruto, inclusive todo el equipo que tienen. Jesús los lleva a reconocer que no habían alcanzado nada a pesar de tener todo. Y así nosotros debemos de hacer. Porque muchas veces ponemos toda la confianza, ponemos todo el esfuerzo en aquellas cosas que podemos hacer conforme
a nuestra capacidad y a aquellas cosas que podemos alcanzar conforme a lo que nosotros tenemos. Pero si queremos verdaderamente salir del fracaso de nuestra vida, debemos de reconocer que aunque tengamos eso, solamente eso no nos lleva a conseguir nada. Si no, el mundo no estaría lleno de personas que han alcanzado el éxito, ya sea en su fama, el éxito económico, el éxito profesional. No estaría lleno el mundo de personas que después de alcanzar todo eso llegan a los últimos de su vida y se creen o se sienten que no han conseguido nada. Tú tal vez hoy estás aquí en esta mañana y miras tu vida, que han pasado los años, que ha corrido el tiempo, has hecho muchas cosas, te has esforzado de muchas maneras, has creído que tal vez has alcanzado algunas, pero tú en momentos dicen, yo a la verdad no he conseguido nada significativo en mi vida. Continúo de igual forma sin sentirme pleno, sin sentirme plena. Jesús los lleva a reconocer que no es su esfuerzo ni todo lo que ellos posean lo que verdaderamente los va a llevar a salir del estado del fracaso que se encontraban en ese momento. No fracaso únicamente de no haber conseguido pesca, sino el fracaso en sus emociones, el sentir que las cosas no van para ningún lugar. Y hoy en día nosotros tenemos experiencias tras experiencia de personas que prometen que pongamos nuestra vida en determinada cosa y que así encontraremos significado. Y déjame decirte algo, tú te puedes esforzar en todo, pero si tu confianza está puesta solamente en eso, no es así. Yo debo de reconocer que a pesar de esforzarme, a pesar de tener todos los recursos, si mi vida se encuentra en una condición de fracaso, no he conseguido nada. Y es ahí cuando Jesús le dice, echen la red para la derecha. Tiren la red para la derecha de la barca y ahí ustedes van a encontrar. Y entonces ellos, la red, y ya no podían la después por la cantidad de peces que tenía. Y vuelvo a repetir algo, estamos delante de pescadores profesionales, en una barca, con una red, y no estuvieron media hora pescando, sino que estuvieron hasta que amaneció. Quedaron exhaustos. ¿Ya no habrían tirado la red para ese lado que Jesús les dijo anteriormente? Tiraron la red derecha, izquierda, atrás, delante, para arriba, entre ellos se tiraban la red uno para... O sea, cuando uno quiere alcanzar algo y uno intenta de todas las formas, de toda la manera. Ya habían tirado la red para ese lado. De seguro habían tirado la red para la derecha unas cuantas veces en toda esa noche, pero sin ningún éxito. Sin ningún éxito. ¿Qué podría hacerles creer a ellos que esta vez sería diferente? ¿Verdad? ¿Qué podría hacerles creer a ellos? ¿Sabes qué? La hemos tirado 100 veces para la derecha, pero bueno, esta vez puede ser diferente. ¿Qué les podría hacer creer que esta vez sería diferente y sí pescarían algo? Más allá de su esfuerzo y más allá de todo, la diferencia estaba en este lanzamiento que venía bajo la dirección divina. Estaban lanzando la red bajo la dirección de Dios. Estaban echando la red en obediencia a la dirección del Señor. Es ahí cuando está toda la diferencia, porque Dios no comparte su gloria con nadie. Él dice, tal vez fue
para el lado que más tiraron la red, para la derecha, pero no la tiraron bajo la dirección divina del Señor Jesucristo. En el momento para que la gloria sea toda para el Señor, van a tirar la red bajo un comando divino y va a ser un resultado, un fruto totalmente diferente al que han obtenido en toda la noche. Y eso nos enseña a nosotros de que cuántas veces esforzamos y hacemos las cosas en nuestra propia dirección, bajo nuestra propia, convicción, bajo lo que nosotros creemos, pero no hacemos las cosas bajo la dirección divina, bajo la orden y el mandato que nuestro Señor nos da. Esto nos enseña la diferencia que hace en la vida de alguien cuando tú a Dios. ¿Qué le debo de hacer si quiero salir del fracaso? Debo de obedecer la dirección divina. Repite conmigo, obedecer la dirección divina. Nunca vas a obtener fruto de parte de Dios, nunca vas a obtener prosperidad. No estoy hablando de dinero, prosperidad que involucra también dinero de parte de Dios, si no estás actuando bajo la dirección divina y solamente actuando bajo tus propios conceptos. La dirección divina nos dice que para nosotros ser prósperos económicamente tenemos que aprender a ser generosos, a dar. La dirección propia y la dirección del sentido común humano sin Dios, la dirección de los que enseñan economía te dicen no. Cuanto tú más puedas salvar, mayor va a ser tu capital. Sin embargo, Dios nos dice que cuando nosotros invertimos en el reino de Dios, somos verdaderamente prosperados. Es más, se nos menciona en el libro de los Hechos, se dice, así como dice el Señor Jesús, porque es mejor dar que recibir. Y uno dice, no, ¿qué va a hacer? Es mejor que me den. Mas el Señor opera bajo su dirección divina. ¿Sabes qué? Yo bendigo y prospero a aquel que es generoso. Porque el Señor usa canales de bendición. Aquel que únicamente quiere retener, no únicamente hablando del tema financiero, económico, retener los dones que te han sido dados. ¿Tú sabes que si has sido rescatado por Cristo, el Señor te ha dado dones espirituales? Y tú sabes que cuando tú no los pones al servicio de la iglesia de Cristo, tú estás reteniendo algo que el Señor te dio para que sea un canal de bendición para otros alrededor tuyo. Tal vez el Señor te da el don de servir y tú estás ahí, ¿no? Diciendo, no, yo no. La dirección divina. ¿Sabes qué fue la diferencia en echar la red hacia la derecha esta vez, a diferencia de todas las otras veces? Que venía bajo la dirección de Dios. Proverbios capítulo 3, versículo 5 dice, fíate en el Señor de todo tu corazón. No en parte. No lo que te parece que es conveniente. Tu Señor de todo tu corazón. ¿Cuánto es todo? Todo. Yo quiero preguntarte algo. Tú que eres casado, ¿te conformas solamente con que tu esposo o tu esposa te sea fiel un 99,9%? ¿O quieres que te sea fiel un 100%? Pregunto a los casados aquí. ¿Te conformarías? No, está bien. Un 99,9% se me fiel. El otro está, ¿te conformarías? No. Todo. Bueno, el Señor dice, ¿sabes qué? Yo no me conformo con parte de tu obediencia a la dirección mía para ver frutos en tu vida, sino fíate en el Señor tu Dios en todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. No te quieras hacer el inteligente. No pienses que vas a saber más que Dios. Porque dice el necio en su corazón, el necio dice, no hay Dios. Mas aquel que cree
no se apoya en su propia prudencia, no en algunos de tus caminos. No. Si en esto, Señor, ¿sabes qué? Yo en esta área de mi vida estoy fracasado. Esta 100%. Pero esta otra, Señor, déjame que yo todavía... No. Reconócelo no en un área, en todos tus caminos. Que el Señor sea el primero en todas las áreas de tu vida. No sé qué, yo hasta inclusive hace años atrás pensaba de esta manera y decía, bueno, primero Dios, segundo la esposa para el que es casado, no está mal. Pero yo después me ponía a pensar, ¿cómo segundo? No, primero Dios en todo. Primero Dios en mi matrimonio, primero Dios en mi familia, primero Dios en mi salud, primero Dios. Todo lo que voy a hacer en cada área de mi vida debe estar primero Dios. Reconócelo en todos tus caminos. Yo te pregunto, ¿estás reconociendo al Señor tú en todos tus caminos, en todas las áreas de tu vida? ¿O hay áreas de tu vida en la cual tú quieres ser el que gobierna? ¿Estás bajo la dirección divina en todas las áreas de tu vida? ¿Estás echando la red en todas las áreas de tu vida bajo la dirección de Dios? ¿O hay algunas que la continúas echando la red? Esta. No seas sabio, dice, en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Apártate del mal. Yo, Señor, tener un cambio en áreas de mi vida que necesitan ser más consagradas a Dios. Apártate. Tu debilidad es el vicio de tomarte unas copas. ¿No es verdad? No te juntes con quien toma copas. Donde va a haber copas, alcohol, y tú dices, ¿sabes qué? No, muchas gracias. Eso es algo que yo en alguna reunión o algo donde hay bebida, y me dicen, ¿y vas a tomar? Y yo le digo, no, sabes que yo ya he tomado mucho en mi vida. He tomado por todos los años que me quedan y más todavía. Muchas gracias. Pero si tú dices, no, yo realmente si voy a un avión y hay copas, como que el pico se pone bravo y no sé, no puedo controlar. ¡No vaya! ¡No vaya! No asista. No vaya a lugares donde tú sabes que te van a inducir o van a hacer influencia para que tú realmente no te estés en el mal y no te apartes de él. Hay quienes dicen, bueno, pero Jesús se sentaba en la mesa con pecadores. Sí, gloria a Dios por eso, para salvarlos del pecado, no para ellos. ¿Es así o no? O Jesús canta, vamos también. No, hermano. Para sacarlos del pecado. Y si no quieren salir del pecado, quédense a ustedes ahí con su pecado. Así como los discípulos no tendrían un resultado diferente al que ya estaban teniendo o consiguiendo por medio de sus esfuerzos, tampoco nosotros tenemos o iremos a tener resultados diferentes si no obedecemos la dirección divina. Es como engañarte a ti mismo. Querer tener la red cargada de peces, pero continuar bajo tu propia dirección en tu vida. Puedes tener barco, puedes tener redes, puedes ser un profesional de pesca, tener mucha experiencia, pero apartado de él, nada puedes hacer. Tú que eres joven, puedes ser muy bonita, puedes ser muy apuesto, puedes hasta irte al gimnasio para quedar más fuerte y la muchacha también. Puedes ser muy estudiosa y tener todo, decir, bueno, yo tengo todo lo que es necesario para el día de mañana tener un buen esposo, una buena esposa. Déjame decirte, si ese es tu pensamiento, nada vas a conseguir, porque debes de tener a Dios y la dirección divina en todo. Y el matrimonio, o con quién vas a compartir el resto de la elección que hacemos en obediencia al Señor.
es la decisión más importante que tomamos. Puedes tener habilidades, puedes tener muchas cosas, pero sin el creador y el dador de todas ellas, no podrás alcanzar nada. Luego le dice que al descender a tierra, cuando ellos bajaron a tierra y Jesús los llama, puestas, y un pez encima de ellas, y no solamente pez, también pan. Imagínate. Tal vez, bueno, uno diría Jesús los hizo pescar porque claro, Jesús también tenía hambre y podía pescar y ellos estaban pescando. No, Jesús ya tenía pez y no tenía solamente pez. Yo no como, sin pan no como pez, ¿no es verdad, Cris? Puede hacer mal. Jesús ya tenía pan, tenía pez, tenía brasa hecha, tenía fuego hecho, tenía pez encima y también tenía pan. ¿Qué les está queriendo decir en el medio de la situación de fracaso? Yo cuido de vosotros. ¿Sabes qué? En cualquier condición que tú te encuentres o te sientas en tu vida, tú debes de tener la convicción de algo. Si tú eres hijo de Dios, si tú eres hija de Dios, Dios, aunque tú estés así y te sientas así, Él igual está cuidando de ti. Él igual está cuidando de ti. Salmos 23, ¿no? Y nos dice eso, ¿no es cierto? Dice, el Señor es mi paz, nada me faltará. Si el Señor estará. Es más, aunque ande por valles sombra de muerte, de fracaso, aunque mi vida parece que va totalmente todo contrario, no temeré mal alguno porque el Señor está conmigo. Su vara, su cayado me infunden aliento. Él me lleva a verdes pastos. Él sacia mi alma. Él unge mi cabeza con aceite. Él me da todo lo que necesito. Sombras y de muerte. Dios también en esa condición está cuidando de nuestras vidas. Si tú hoy te encuentras en un momento que te sientes fracasado, fracasada, déjame decirte algo. Si tú eres hijo de Dios o hija de Dios, bien cuidando de lo que tú necesitas en este preciso momento, en este preciso instante. Él tiene cuidado de nosotros. Él tiene cuidado de ti. Él tiene cuidado de mí. Porque Él puede soportar y cargar lo que nosotros nos podemos. Tú puedes decir, yo pastor, ya no aguanto más. Yo ya pienso que he llegado al final. Qué bueno. Porque es el momento en el cual mejor el Señor puede intervenir. Porque cuando nosotros nos sentimos que hemos llegado al final, es porque hemos estado luchando nosotros todavía. Por eso Jesús hace este pedido, este llamado a través de Pedro, en la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Dice, echad toda vuestra ansiedad, echad toda vuestra frustración, todo tu sentimiento de fracaso, echad, o sea, tirad sobre Él, sobre Jesús. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de vosotros. Jesús hace el llamado, dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y poned sobre mí vuestro yugo, poned sobre mí vuestro fracaso, vuestro problema, poned sobre mí vuestra carga y yo les daré la mía, que es ligera y es liviana, y encontraréis descanso, paz para vuestras almas. Yo no consigo paz y no consigo descanso en mi vida hasta que no entiendo y comprendo que el Señor está cuidando de mí a pesar de. Él está cuidando de mí.
Y si permite que me llegue a ese punto de quebrantamiento en mi corazón, a ese punto de quiebre emocional que parece que no voy a dar más, ¿sabes por qué lo hace el Señor? Para que puedas correr a Él y poner tus cargas, clamar, quebrantarte, llorar delante de tu presencia. Si tienes que llorar, clamar delante de Él. Muchas veces nosotros somos tan duros de servicio que no reconocemos y nos quebramos delante del Señor. Continuamos luchando como si la pelea fuese nuestra, mas la batalla es del Señor. Él ha vencido y Él va delante de nosotros. Cuando se encuentra Jesús con el apóstol Pablo y lo deja cegado en el medio del desierto, el apóstol Pablo yendo a Damasco, ¿se recuerdan? A continuar aprendiendo y poniendo en cárceles a los cristianos. Se le aparece Jesús, interviene. Y cuando Pablo queda ahí en el piso, dice: ¿quién eres? ¿Quién tú eres? Cuando ves a luz, recibe la respuesta: Pablo, soy yo, Jesús, a quien tú persigues. Tú estás queriendo matar supuestamente a seguidores. Tú estás queriendo matar cristianos, poniéndolos en cárceles, entrando a sus casas. Déjame decirte, eso que estás haciendo lo estás haciendo en contra de mí. Es a mí a quien me estás persiguiendo. Cuando algo se levanta en contra de tu vida para destruirte, no te lo están haciendo a ti, sino que se lo están haciendo a Cristo. Y Cristo toma esa batalla. Tiene cuidado de ti, tiene cuidado de mí. Y por último, para ser rescatados del fracaso, necesitamos lo que Jesús le dio también a los apóstoles: un propósito. Propósito. Dice que después que comieron, después que se hartaron, ya no había hambre, ya no había cansancio, tal vez eran todo risas, diciendo: Pedro, vos te habías ya quitado toda la ropa, Pedro, te pensaste que iba a mirar, qué bueno y qué bien, hasta pan tenés. Yo me imagino, ¿verdad? Porque eran hombres, o sea, a veces nosotros lo imaginamos sentado alrededor de la hoguera con una aureola en la cabeza y así no, hermano, no. Pero cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Pedro, y ustedes saben que este evento, ¿verdad?, que se toma como la restauración del alma de Pedro, en donde él le pregunta 3 veces: ¿me amas? Hay quienes dicen que es por las tres veces que Pedro lo negó y restauró su corazón. Pero nosotros vemos algo aquí, que detrás de esa pregunta del ¿me amas?, Jesús no le dice: oh, Pedro, sí, está bien, te perdono, no te preocupes, lo hiciste porque estabas bajo mucha presión, tenías miedo, era muy difícil. No, no, no. Porque eso no sacaría completamente ni a Pedro ni a ninguno de los discípulos de la condición del fracaso. Ni siquiera los hubiera sacado el hecho de tener tanta cantidad de peces. Este fue como el broche de oro para decir: ¿saben qué? Ahora sus vidas no van a volver a ser más verdaderamente como lo fueron antes. No van a querer volver a su vida antigua. Porque detrás de cada pregunta, ¿me amas?, el Señor le dice a Pedro: bueno, cuida mis ovejas. ¿Qué es lo que le está dando a Pedro? Le está dando a los discípulos y consecuentemente a la iglesia de Cristo: un propósito. Repite conmigo: propósito. Tú sabes que uno de los motivos principales por el cual personas pierden las ganas de vivir, se sienten fracasados, que no han alcanzado nada en su vida, a pesar de tener muchas más cosas que otras personas, pero igual se sienten de esa manera, es porque no sienten que tengan
utilidad, propósitos. Una persona muere no cuando es enterrada en el ministerio, cuando es enterrada en el cementerio. Somos enterrados juntamente con Cristo en el ministerio, ¿no? En el cementerio. No muere cuando es enterrada en el cementerio, muere cuando dejó de tener utilidad y propósito. Ya se siente que no sirve. ¿Para qué vivir? No pasa eso muchas veces, ¿verdad? Con personas, con madre o padre, más que nada madre, que han entregado 20 y tanto de años en donde todo en su vida eran sus hijos. Todo en su vida eran sus hijos. Y no pasa después que esas madres, después que sus hijos crecen y se van y ya forman su vida como naturalmente debe ser, ya parece que su vida no tiene propósito. Y más cuando empiezan a tal vez ver una respuesta de esos hijos que no eran la que esperaban, dice, de nada valió todo lo que yo hice. Su propósito fue por 20 años, 25, 10, 15, lo que sea, sus hijos. Pasen en el trabajo, ¿no es cierto? No hay personas que después que se retiran, tienen a pesar de que no trabajan y reciben igual un sueldo, pero se deprimen en sus casas. No hayan qué hacer con la vida. ¿Por qué? Porque ya no son útiles. No se sienten útiles. El propósito de ellos era cumplir una función en un trabajo, ya no está más. Uno muere en vida cuando ya no tiene propósito. Cuando ve que no puede o no se siente que no es útil en algo. Y ahí muchos empiezan a buscar un propósito, ¿verdad? Hay algunos que se meten en la vida fitness, hoy como está de moda, ¿verdad? Y ya fitness es ya. Hay otros que empiezan a buscar muchos caminos para sentirse realizado, ¿no es verdad? Vamos mis amores, vamos mis amores. Solo para entendidos. Creo que todos lo miramos. Y está bien. Pero va a llegar un momento que ese cuerpito no va a dar. Ya no lo podás poder exhibir por las redes. Gracias a Dios por los filtros, ¿no es cierto? Y por otra cosa también, pero bueno. Pero el tiempo pasa. Y es triste, yo hablo a veces mucho con las personas, y últimamente lo hablo con Jorge, hablo con Eliseo, de que cómo a veces nosotros vemos los envejecientes de nuestro país, ¿verdad? Que tienen 80 o a veces más años y están trabajando en la tierra. Y uno dice, tal vez uno dice, ay, qué lástima, lástima de aquel que es envejeciente y parece un niño que está siendo cuidado en una guardería, hermano. Yo prefiero morirme en el medio de la tierra, cavando, plantando una papa, no sé, haciendo lo que sea, ahí que me vayan a buscar que estoy tirado ahí, ya está. Pero en un lugar encerrado, papá. Que por lo menos mi vida tenga propósito, así sea para dañar la tierra, pero que algo haga. Mientras el Señor me dé aliento y me permita predicar su evangelio, su palabra, gloria al Señor, pero lo que sea, pero qué difícil es cuando uno no tiene un propósito en su vida, hermano. Tú puedes tener todo, pero si no tienes un propósito, una utilidad para hacer algo, no vale. Y Jesús le está diciendo, mire, no son los peces, no es la obediencia únicamente, es el darles un propósito. Y no cualquier propósito, un propósito que tiene trascendencia para la eternidad. Nos presta mucha atención, hemos sido rescatados, engendrados en Cristo Jesús, no para perder el tiempo, hermano, no para jugar a la iglesia,
No para venir a ver cómo está el espectáculo del domingo. Hemos sido rescatados en Cristo Jesús, engendrados en Dios, como nos dice en la carta a los Efesios capítulo 2, versículo 10. Hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras, para algo bueno, y no que es algo que nosotros determinados, sino que son obras que Dios preparó de antemano, de la fundación del mundo, para que anduviésemos en ellas. O sea, que el propósito el cual Jesús le está dando a Pedro no es un propósito que se lo inventó Pedro, no es algo que Pedro dice, es que me voy a poner una clase de pesqueros ahora y voy a enseñar pesca. Un propósito que proviene de Dios, que Dios ha preparado desde antemano, que tendrá una trascendencia eterna, y eso es el evangelio. Apacienta mis ovejas. Yo quiero decir, la mejor obra que tú puedes hacer para una persona que está en el fracaso de tu vida, sabes, enfocarte en que esa persona venga al conocimiento de Jesucristo, que su vida de una vez por todas sea transformada, sea cambiada. La obra gloriosa que yo puedo hacer por alguien, más allá de ayudarlo en su necesidad, que la va a volver a tener de aquí a poco, más allá de eso, es predicarle el evangelio del reino, mostrar a Cristo y decirle, ¿sabes qué? Yo me encontraba en esa situación, o peor, o tal vez menor, pero Jesús me rescató y me dio un propósito, y ahora vivo para Él, y Él me da gozo cuando necesito, me da fuerza cuando yo ya no la tengo más, y lo que Él quiere hacer contigo. ¿Sabes qué tienes que hacer? Arrepiéntete de tus pecados, reconoce a Cristo como tu Señor, y serás salvo tú y casa, y tendrás propósito en tu vida. Propósito. Pedro podría haber pensado, ¿saben qué? No me está viendo bien la pesca, pero por lo menos voy a entrenar a otros para que pesquen y darle clases. Podría haber dedicado cualquier otra cosa a su vida, mas el Señor viene y le da un propósito. Yo quiero decirte algo, hermano. Si tú de verdad, y préstame mucha atención a esto, mucha atención. Presta mucha atención a lo que te voy a decir. Si tú en verdad has nacido de nuevo, presta mucha atención. Si en verdad eres cristiano, nunca te vas a sentir pleno y realizado fuera de los propósitos de Dios. Nunca. Podrás querer huir como Jonás, pero te va a tragar por ahí algún pescado. O algún pez, porque el pescado ya está muerto. El propósito de Dios para nuestras vidas lo encontramos en la obediencia. Y el Señor nos dice, id y haced discípulos. Enséñales a otros aquellas cosas que tú ya has aprendido de Cristo. Replica en otros lo que en ti ha sido hecho. Apacienta las ovejas del Señor. Las próximas 2 semanas tendremos 2 mensajes que van a sacudir nuestras estructuras verdaderamente. Para que en este tiempo nos pongamos a hacer aquello que el Señor nos ha llamado a hacer. ¿Cómo está hoy tu vida? Porque si es hoy el día de tu fracaso, déjame decirte que Jesús quiere rescatarte. Tiene autoridad porque a Él le ha sido dada para vencer cualquier cosa que hoy esté aquejando tu vida. Porque Él venció al mundo, también nosotros podemos vencer. Porque Jesús es victorioso. Es por eso que podemos decir, si Él está conmigo, ¿quién contra mí? Tú tal vez has intentado tus fuerzas.
has entregado en partes tus caminos al Señor. Y hoy es el día de reconocer, de obedecerle, de tener seguridad del que cuida de ti en cualquier situación que estés pasando. Y este es el momento de abrazar el propósito. Yo quiero preguntarte, ¿lo has hecho? ¿Le has rendido tu vida a Cristo? Porque Él ha comprado a precio de sangre a su iglesia, para que todo aquel que cree en Él no se pierda y tenga vida eterna. Amén. Hoy tal vez tú tienes que venir a los pies del Señor y decirle, Señor, yo me he creído inteligente en mis propios caminos, a mi propia forma, a mis propias maneras, porque eres tú, Señor, el único que me puede rescatar de una vez por todas del fracaso de mi vida. Vamos a ponernos de pie, por favor.